Listo, buenas noches para todos y todas nuevamente. Entonces, en esta sesión, bueno, primero les voy a compartir em, el enlace a la asistencia. Permítanme un segundo ya, para que por favor vayamos diligenciando la asistencia del día de hoy. Y voy a compartirles pantalla y por favor me confirma alguien que sea tan amable y me confirme que se está viendo la interfaz de Illustrator. Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hacer un aviso tridimensional, pero en este caso vamos a hacer un aviso que tenga una connotación de iluminación, utilizando pues algunos efectos, algunos que ya hemos visto. Vamos a vincular también otras herramientas dentro de ese panel de apariencia que tal vez no hemos abordado. Y para esto entonces voy a crear un archivo nuevo. Voy a crear un archivo nuevo que sea para web y vamos a hacer un archivo en este caso de 1280 por 1024 en sentido horizontal o apaisado. Listo. Bueno, entonces el primer paso será pues escribir las letras de nuestro aviso luminoso. Entonces va a ser un aviso tipo Las Vegas, tipo Broadway. Entonces, pero pues en este caso yo voy a hacerlo con la palabra diseño, todo en mayúscula. Y en este caso requerimos que esa fuente, voy a ampliarla un poco para que la podamos ver, aquí me quedó mal escrito. Eh, Diseño, listo. Entonces vamos a usar una fuente que sea tipo Bold. Yo tengo aquí pues descargadas algunas. Me gusta mucho esta Akira Super Bold porque permite pues trabajar de una manera muy densa la tipografía. El problema es que, por ejemplo, hay caracteres como la ñ que no nos van a funcionar. En este caso, bueno, utilicemos otra palabra. Bueno, voy a escribir aquí mi nombre. O lo puede ser en inglés también, profesor. Listo, sí, también. Entonces voy a escribir, a ver si me acuerdo cómo se dice diseño. Design. Hagámosla en inglés. Listo. Entonces, ya escrita en inglés, gracias por el aporte ahí sí nos funciona. Entonces, este diseño lo vamos a trabajar, en este caso, voy a hacerlo primero en esta zona gris pues de Illustrator como para que se pueda ver mejor las diferencias y los cambios que vamos haciendo. Porque, pues, repito, es un trabajo de iluminación, entonces bajo ese fondo blanco hay algunas cosas que no se van a percibir muy bien. Entonces, siguiendo con ese panel de apariencias que nos permite trabajar de una forma muy dinámica diferentes herramientas, lo que vamos a hacer en este caso, bueno, yo voy a ampliar aquí la palabra, permítanme aquí rápidamente le doy acceso a alguien más y continuamos, listo. Entonces, lo que voy a hacer aquí en este caso es quitarle el relleno y quitarle el contorno. Entonces, bueno, en este caso lo puedo hacer desde este panel de herramientas, ya le he quitado el relleno y el contorno y la tenemos seleccionada la palabra design o diseño y en este caso voy a desacoplar acá este panel de apariencia como para que se nos facilite un poco más el trabajo. Entonces voy a subirlo un poquito aquí para que no nos interfiera. Y en este caso, teniendo seleccionada esa palabra, en la parte inferior, recordemos que tenemos elementos para empezar a adicionar por capas. Aquí lo que hacemos en apariencia es trabajar de manera independiente por capas cada componente que vayamos realizando.
En este caso voy a adicionar un nuevo contorno, ¿sí? Y ese nuevo contorno, pues por defecto nos va a aparecer en color negro. Pero en este caso yo requiero que ese contorno sea de un tono que simule la luz, en este caso pues un tono amarillo, y podemos empezar a variar ese grosor de ese contorno. Por el momento lo voy a dejar en 3, pero nosotros a medida que vayamos trabajando el ejercicio podemos seguir modificando o devolvernos para poder modificar de pronto dimensiones específicas dentro de lo que estemos trazando. En este caso ya como primera capa estoy realizando o estoy trabajando sobre un contorno y voy a ir a esta herramienta de contorno haciendo clic en ella para que quiero que los bordes de la fuente, si esta fuente que estamos utilizando, Akira, nos quede un poco más redondeados sus bordes y sus esquinas, por eso lo dejo en la mitad. Y quiero que la línea no sea continua, quiero utilizar un efecto de línea discontinua, así tal como aparece en pantalla, y quiero simular que esos elementos sean como bombillitos. Entonces, en este caso, él nos va mostrando como los pasos de los elementos y quiero, en este caso, como primer elemento que tenga una unidad 0 para que quede redondeado y la distancia de esos elementos que no los he fijado, voy a empezar a jugar con ellos. Entonces, por ejemplo, puedo hacerlo primero con 10, ¿sí? Y podemos empezar a observar, voy a hacer una ampliación acá. Entonces, al hacer zoom, lo que vemos es que automáticamente al trabajar esa línea discontinua y haciendo una separación, lo que logro obtener son estas circunferencias. Más adelante vamos a ver si ese tamaño de esas circunferencias que van a simular los bombillos del aviso son del tamaño que yo requiero o quiero empezar a ampliar su tamaño. ¿Listo? Entonces simplemente es empezar a jugar con las dimensiones, siempre seleccionando el elemento y ampliando su tamaño. Ahí por ejemplo lo seleccioné y voy ampliando el tamaño, pero eso depende también de lo que yo esté realizando. Voy a dejémoslo en 4 y vamos viendo. Bueno, entonces, como ya tenemos nuestros bombillos, los bombillos de nuestro aviso, vamos a aplicarle en este caso, teniendo seleccionada la palabra, vamos a aplicarle un efecto de estilizar y le vamos a agregar una sombra externa, ¿sí? Un efecto que nos va a permitir utilizar como una iluminación, una sombra que simulará la luz y voy a aplicar en este caso un color que sea igual o que trate de parecerse muchísimo al color inicial de los bombillitos. O puedo bajar, inclusive trabajar con una luz que no sea perfectamente amarilla, sino pues una tonalidad mucho más opaca. Listo, eso ya depende del gusto que nosotros tengamos allí para el trabajo y vamos a ir trabajando a partir de la previsualización. No sé si se alcanza a percibir en pantalla el efecto de iluminación que da como una sensación de sombra alrededor. Nosotros podemos ir ampliando su porcentaje. Yo en este caso lo voy a dejar en un tono, en un 94%, 95%. Ir jugando con los valores como para ir generando esa sensación de iluminación. Creo que ahí se alcanza a percibir un poco ese efecto. Voy a ampliarlo, hacer un poquito de zoom y se alcanza a percibir algo de la iluminación. Listo. Bueno, el siguiente paso es que vamos a ir trabajando como les decía, vamos a ir trabajando por capas. En este caso, teniendo seleccionada la palabra, ustedes observen que cada elemento o cada capa, en este caso fue una capa de contorno, ya le aplicamos un efecto, ya trabajamos o configuramos ese contorno para que fuera no una línea continua sino segmentada. Aquí aparecen los rellenos, el relleno no le hemos aplicado absolutamente nada y aparece la palabra carácter, ¿cierto? Eso será como el final de las capas.
Teniendo seleccionada esa que va a ser siempre nuestra última capa, en este caso vamos a agregar una nueva capa, pero en esa capa pues también va a ser una capa de contorno, ¿sí? Entonces automáticamente ese contorno se agrega a nuestra hoja de trabajo, ahí hacemos clic, pero yo no quiero que sea un contorno pues con círculos, sino quiero que ese contorno, primero que todo, sea de un color naranja, ¿sí? Y que sea una línea continua. Entonces desactivamos la opción. Ya se alcanza a percibir allí que hay un contorno, una capa detrás de los bombillos, pero es una capa que está, o su contorno es muy grueso, ¿sí? Es muy denso. Entonces, lo que queremos es empezar a jugar con las dimensiones. Ya este es el primer elemento con el cual vamos a empezar a jugar. Entonces, esa va a ser como la conexión de nuestros bombillos, va a simular esa conexión, pero estoy viendo que nuestros bombillitos están quedando muy pequeños con respecto a ese contorno naranja. Me puedo devolver a la capa, teniendo seleccionado mi palabra, entonces me devuelvo a la capa donde tengo los bombillos, hago clic allí en contorno y puedo inclusive ampliarle su tamaño y siento que pues ya se ve un poco más inclusive el efecto de iluminación. Eso es a lo que me refiero si ustedes escriben una palabra extensa, una palabra corta, posiblemente los tamaños de los bombillitos van a variar dependiendo de lo que estén trabajando. ¿Sí? Ahí podemos seguir inclusive ampliando su tamaño y ahí podemos ver si nos funciona o no nos funciona en el ejercicio. Entonces, aquí disminuyendo un poco, ya se alcanza a deslumbrar un poco mejor la iluminación. Voy a dejarlo de 6 puntos, ¿sí? su tamaño. Listo. Ya tenemos hechos entonces nuestra iluminación, nuestros bombillos con un fondo de contorno naranja. Ahora vamos a aplicarle un relleno como para que vaya tomando forma nuestro aviso. Entonces, teniendo seleccionado siempre la palabra, porque es a la que le vamos a aplicar esos componentes de apariencia, le voy a asignar un valor de contorno, una nueva capa de contorno. Pero recuerden, siempre hago clic donde aparece caracteres para que lo que yo agregue, me lo agregue al final, ¿sí? Porque si no, me lo va a agregar dentro de o en capas intermedias. Y pues no es el efecto, en este caso, lo que queremos lograr. Entonces, teniendo aquí seleccionada esa capa, esa última capa de carácter, vamos a agregar una nueva capa de contorno, adicionar una capita de contorno. Por defecto, pues es una capa que aparece en color negro. Inclusive al ser de color negro, se alcanza a percibir mejor la iluminación de los bombillos. Si de pronto ustedes sienten que está demasiado cargado, también lo pueden difuminar un poco o bajarle la tolerancia. Yo lo voy a dejar así porque siento que está dando el efecto que quiero. Inclusive puedo hacer que simule algo de pronto que se me olvidaba, y es que a los bombillos no son de un color completamente neutro o un color muy fuerte, sino que tienen un grado de opacidad, es decir, que los bombillos en la vida real pues tienden a ser translúcidos. Para ese efecto, de un efecto translúcido, lo que puedo hacer es bajarle la tolerancia o la opacidad, perdón, bajarle la opacidad, la tolerancia y opacidad a los bombillos. Entonces me devuelvo nuevamente a mi capa de bombillos, que es esta, que aparece acá, fue la primera. Y acá voy a hacer clic al lado para que aparezca la herramienta de opacidad. Esa la encontramos en la parte izquierda de contorno. Observamos el efecto que le realizamos de sombra externa, una opacidad, y vamos a disminuirle su opacidad. Vamos a disminuírsela, yo pensaría que a un 70%. Listo, yo creo que ahí, para que pues nos dé esa sensación real de bombillo. Ahí no sé si se alcanza a percibir, ustedes lo perciben ahí en pantalla, que ya se alcanza a notar un poco más el fondo naranja. Entonces voy a continuar con el relleno
que teníamos de color negro. En este caso yo voy a cambiarle el color. Quiero en este caso trabajar de pronto un degradado, y ese degradado que sea un degradado lineal. Entonces, ya automáticamente voy a hacerlo aquí, disminuir un poquito. Ese degradado quedó de forma lineal, pero yo desde mi panel de apariencias aquí auxiliar puedo trabajar opciones de gradación. Opciones de gradación. Entonces, yo no quiero que ese fondo sea de blanco a negro, yo quiero que ese fondo sea, o que lo trabajemos en sentido de un color, puede ser un color naranja a un color rojo, puede ser, en este caso. Y inclusive puedo trabajar basándome en esta cajita. Voy a cerrar aquí un momento para que se pueda ver mejor, se pueda percibir mejor esa intención, ¿no? de gradación. Pero también me gustaría que esa gradación no fuese de izquierda a derecha, sino fuera o en sentido horizontal, sino en sentido vertical. Entonces, ahí lo que podemos es empezar a jugar con la direccionalidad de la gradación, o inclusive de forma transversal. Ustedes lo pueden pues también modificar a su gusto, ¿sí? Aquí podemos rotar esta herramienta, voy a dejarla completamente vertical acá, jugar con esta opacidad de aquí y empezar a trabajar ya con las distancias, por ejemplo, que contenga más naranja o que contenga mayor cantidad de rojo, ¿sí? O eso también, repito, lo puedo hacer desde mis opciones de gradación acá. Por ejemplo, se me ocurre que yo puedo vincular otro color acá y que esto parta de un color también que tienda a ser un poco más claro, un poquito más oscuro. Yo puedo empezar a jugar con esos valores. Entonces, esos son básicamente colores que me van a permitir generar otro tipo de sensación respecto a la gradación que esté trabajando. Listo. Vamos a dejarlo así. Listo, voy a cerrar mi panel de gradación y vamos ahí con nuestro aviso luminoso. Bueno, quiero también a este efecto, o esta capa, perdón, a esta capa que acabamos de hacer de relleno, puedo trabajarle inclusive, bueno, se me ocurre también que a este contorno voy a aumentarle un poco esa tonalidad para que se alcance a percibir, porque el naranja se pierde con esa gradación, me da la impresión. Voy a aumentar acá para que se perciba el efecto. Y voy a irme a la capa de relleno que acabamos de hacer de degradado y voy a aplicarle un efecto que sea de estilizar, pero que me haga en este caso una sombra interna que juegue con un tono un poco más rojo, puede ser. Y vamos a previsualizar como para que nos vaya mostrando y que, bueno, que vaya hacia el centro, y vamos agregando un poco para dar una sensación también de tridimensionalidad en cuanto al efecto de la iluminación, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco nos va mostrando esos valores a partir de esos efectos que vamos incorporando al ejercicio. Bueno, ya tenemos iluminado nuestra cara principal de nuestro letrero de diseño. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, permítanme que conecto a la energía, ya, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar, estando ya en la capa final, en caracteres aquí, vamos a agregar un cuerpo tridimensional. Para eso requerimos incorporar una nueva capa de relleno, y pues ella automáticamente nos incorpora el último color realizado.
En este caso no necesito ese color, necesito un color, no sé, vamos a buscarlo por acá. Puede ser bajo un tono, puede ser este color. Listo, un color moradito allí bien fuerte. Y pues evidentemente no lo podemos ver, no lo podemos ver porque está básicamente debajo de todas esas capas que estamos trabajando. Aquí lo podemos ver en el panel. Va primero los bombillos, luego después de esto aparece una capa de contorno naranja, después aparece un relleno de color degradado, después aparece una capa de color morado. Entonces, si yo quisiera visualizar la que acabé de realizar, así como en Photoshop, puedo ir mostrando o ocultando cada capa que vamos realizando, ¿sí? Entonces, eso nos permite ir visualizando los elementos. Entonces, a esa última capa de relleno de color morado, pues queremos que se visualice y que nos dé una sensación de tridimensionalidad. Para eso, pues vamos a ir aquí a efectos, vamos a utilizar en este caso la opción o la herramienta de distorsión y transformación y vamos a utilizar la herramienta de transformación. Vamos a dejar la escala al 100% como aparece allí y en este caso voy a agregarle, primero que todo, voy a poner unas 15 capas y vamos a empezar a mover esas capas a partir de un desplazamiento en sentido horizontal y vertical. Empezar a jugar y bueno, tratar aquí darle previsualización para ir observando qué es lo que vamos haciendo. Vamos desplazándonos en sentido horizontal y vertical. Podemos agregarle un valor de, aquí por ejemplo, un 2. Yo creo que ahí puede ser. Y le damos OK. Repito, si esos valores no nos convencen, no nos gustan, nos parecen un poco extraños y que la figura no se ve bien, pues podemos empezar a disminuir nuevamente o cambiar esos valores. Entonces, yo pienso que aquí está bien, pero ahorita lo que podemos hacer es seguir jugando con los valores que le vamos a ir agregando o modificándolos. Entonces, ya tenemos nuestro aviso proyectado e iluminado, ¿cierto? Y quiero agregar ya finalmente un elemento de neón que ya juegue con el contorno de nuestra pieza gráfica. Entonces, para eso, bueno, seleccionando nuevamente nuestra palabra, design o diseño, entonces voy a caracteres y voy a aplicar una nueva capa, ya llevamos varias, una nueva capa, pero en este caso es de contorno. Y esa capa de contorno, pues como les decía, no se ve, no se percibe. Vamos a darle un color azul, ¿sí? Puede ser un azul, este azulito, que pues se ve muy, muy claro. Y subámosle de pronto el valor aquí en puntos, a 3 punticos. Y a este le vamos a hacer dos cosas. A esto le vamos a agregar primero un efecto de movimiento, de desplazamiento, utilizando la herramienta nuevamente de distorsión y transformación. Vamos a transformación. En este caso no le vamos a aplicar copias porque no quiero hacer un elemento tridimensional. Lo único que quiero hacer en este caso es que se desplace. Voy a darle previsualizar para que pueda percibir los cambios y se vaya desplazando. La podamos ir viendo. Ahí ya va apareciendo poco a poco. Se va desplazando y vamos moviéndola hasta que encontremos un punto en el cual ya nos satisfaga aquí la posición. Listo, entonces vamos a desplazarnos un poquito más hacia la derecha y voy a desplazarme ahí, yo creo. Listo. Entonces, a ese le he aplicado, voy a darle OK. Voy a aumentarle, sin embargo, los puntos para que se pueda ver mejor el efecto, sin exagerar. Y voy a bajarle a 4. Listo.
Y a esa capa también le voy a agregar un efecto de sombra externa con el mismo color, la misma tonalidad. Entonces nos vamos a efectos, estilizar, una sombra que sea externa. Vamos a buscar un color que simule la tonalidad que estamos trabajando, pero que tienda hacia el blanco. Damos OK, previsualizar. Y vamos a empezar a jugar con esos valores o intensidades de iluminación. Ahorita lo que podemos hacer también es que, yo creo que dejámosla hacia afuera, con un tramado. Y ahorita vamos a intentar revisar cómo se nos ve en un fondo mucho más oscuro. En un fondo mucho más oscuro. Le vamos a dar aquí OK. Y acá entonces ya tenemos nuestro aviso luminoso. En este caso, yo lo que voy a hacer es que en este fondo que tengo, yo le voy a cambiar, voy a colocar acá un fondo que sea, puede ser con un tono, puede ser como este, no completamente negro. Listo. Y voy a ubicar entonces mi figura. En este caso, pues tendría que pasarla al frente, ¿sí? La vamos a ubicar allí. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro aviso luminoso. Es un efecto, pues, básico, sencillo. Vimos de pronto también cómo modificar, por ejemplo, los contornos, trabajar desde líneas continuas y descontinuas y de pronto generar efectos diferentes. ¿Listo? No sé si es claro o hay alguna pregunta o duda. Yo estoy grabando esta sesión, esperemos que nos quede bien grabada. ¿Se entendió el proceso, muchachos? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. Profe, yo entendí una parte, bueno, la mayoría de las partes, ¿a dónde me perdí? En el difuminado de los puntos.